Vamos a recibir a don Gustavo Torrico. Es un placer saludarlo. Naira Miranda en Radio Éxito Bolivia. Vamos a definir en todo caso cuál es su situación. Debemos decir asambleísta, usted está con licencia. Nos comenta, por favor, el país lo escucha. Muchas gracias por dialogar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias a Radio Éxito. Muy buenos días a los oyentes. Un gusto charlar contigo, Naira. Bueno, yo en realidad soy asambleísta departamental electo. Estamos al final casi de nuestro mandato y estoy con una baja médica, en realidad, que se me cumple el fin de semana, ¿no? Y entonces en esa condición es que no he podido asistir a la asamblea en este periodo, ¿no? Estoy con un cuadro en la arteria aorta muy complicado, un aneurisma aórtico que me obliga a estar en reposo casi continuo, ¿no? Muy bueno, pero estamos saliendo del tema, ¿no? Estoy en manos de uno de los mejores cardiólogos, como es el doctor Pozo, Edgar Pozo. Bueno, nosotros pues despejamos esa incógnita para nuestros amigos entonces, asambleísta, esperando que se recupere también de salud. Y bueno, queremos consultarle en realidad cuál es la percepción que tiene luego de todo lo que se viene manifestando con relación al movimiento socialismo. Es decir, se ha denunciado que hay presiones de una ala dura en la Asamblea Legislativa Plurinacional, de una ala radical, que existen inclusive hasta amenazas, se habla de amedrentamiento, se ha denunciado telefonazos para que se elijan prácticamente a sus vocales. ¿Qué nos puede decir de toda esta coyuntura? ¿Cuál es la lectura que tiene Gustavo Torrico? Mire, yo he estado en lo que felizmente permite el teléfono, ¿no? Estar en contacto con los compañeros, ¿no? Creo que hay una mala visión y eso es exactamente una... ¿cómo le diría? Una falta de capacidad y una falta de conocimiento de lo que es el proceso legislativo y de lo que significa un proceso político siendo parte de un bloque y ser obviamente parte de una bancada que representa a un bloque político. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que salga alguna diputada o alguna senadora a ventilar como se dice, a colgar en el balcón los calzoncillos rotos. Eso no se hace, pues los calzoncillos rotos se los guarda adentro, la ropa nuevita se la pone afuera para que la gente tenga envidia. Pero bueno, di eso, no hay tales amedrentamientos, nada. Lo que se tiene que ver es que los compañeros, los militantes, si bien existe un libre pensamiento al interior de todos, cada uno de nosotros es un libre pensante, porque así estamos creados. No puedes, eso no puede darte un libre albedrío en lo que es las funciones políticas. No existen líneas políticas, obviamente, tanto en nosotros, tanto en la oposición, etcétera, por las cuales se discute internamente. Y a partir de ahí se llega a un, quizás no consenso, pero sí una mayoría sobre una minoría, y entonces esa es la decisión que se toma, ¿no? Ahora, en ese sentido, en este tema de los vocales, la elección de los vocales, etcétera, el movimiento al socialismo en realidad no está poniendo ni siquiera candidatos, ¿no? Fue una instructiva ya de no poder candidatos, lo dijo nuestro jefe de bancada al principio del proceso que se estaba abriendo, al cual nos hemos adherido, y eso dice ya que nosotros hemos sido parte de este proceso al votar por unanimidad la ley de convocatoria, etcétera. Hemos entrado al proceso, había que pacificar, así lo dijo nuestro presidente, Evo Morales,
¿no? Su renuncia y toda la pacificación que se ha rendido, es eso justamente. Si nosotros hubiésemos querido interferir, obviamente no hubiésemos dado viabilidad, lo que hubiese llevado mucho más conflicto, quizás muerte, heridos, etcétera, y un país en conflicto no funciona, pues no funciona ni para ellos, pero tampoco funciona para nosotros. Entonces, ¿qué íbamos a buscar? Aquí se busca el bienestar del país. Se ha llegado a una etapa, no hay que avanzar en la discusión si está bien, si está mal lo que hizo, pero ya se lo hizo. Y entonces, el tratar de volver hacia atrás sería un gran error político, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Así como es un gran error político la forma en que está actuando el gobierno actual. Entonces, ahí hay que ver las mejores cosas. Hay muy buenos parlamentarios, tanto en nuestras filas como en las filas del actual oficialismo, en los cuales tengo bastante amistad, y se puede ver que se puede llegar a consensos, a acuerdos, si es que vamos a ir hacia un camino, si el camino es la elección mañana, en un futuro. Entonces, llegar ahí y que sea el voto soberano del pueblo el que decida en unas elecciones justas y transparentes, y entonces ahí tendremos un gobierno al que puede que a algunos no nos guste, a otros también, pero habrá que apoyarlo porque está el país de por medio. Hablemos entonces de lo que ustedes van definiendo en el movimiento al socialismo. Se habla de una gran concentración para mañana en Chinaota, apuntando de alguna manera a reforzar este voto consigna. Se va definiendo a sus candidatos. Han surgido apreciaciones de pronto y críticas luego de las declaraciones también del expresidente Evo Morales en Argentina, ¿no es cierto?, en el país. El ministro Yerko Núñez lamentaba esta situación, decía que no puede hablar de temas políticos, insistía, reiteraba en que la canciller Longarik tiene que hacer sus buenos oficios para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué nos dice de todo esto y sobre todo qué es lo que piensa el movimiento socialismo de aquí en adelante, don Gustavo? Mire, tenemos nosotros un líder político que es Evo Morales, y por ende nadie puede prohibir las expresiones que están dirigidas hacia nosotros, hacia sus militantes. O sea, ¿cuál es el temor del oficialismo actual ante las declaraciones de Evo? 14 años nosotros hemos recibido constantes hasta las instrucciones que les mandaba don Carlos Sánchez Berzaín, y nadie se quejó, ¿no? Obviamente decíamos, ahí está, les está mandando sus instrucciones, lo que se cumplía al pie de la letra desde ya. Y han hecho sus intervenciones todos los asilados políticos. Manfred Reyes, por ejemplo, con sentencias, por ejemplo, y mandaba desde Cochabamba cada vez desde Estados Unidos, mandaba sus videos, tenía su interlocutor, un señor, el exdiputado Muñoz, que las amplificaba a partir de algunas áreas de alcance nacional. Estaban ahí las declaraciones como les digo, de Sánchez Berzaín, etcétera, etcétera. O sea, las declaraciones son conceptos que no se puede frenar, es el libre pensamiento. Tratar esto como si fuera sedición o llamado a la convulsión. Otra cosa sería que estemos nosotros en este momento instigando, convocando a la gente a bloquear los caminos, etcétera. Bueno, de acuerdo, ahí nos podrán decir que no estamos jugando democráticamente. Nosotros lo que estamos haciendo es reunirnos, tener nuestros empleados. Obviamente muchos no pueden asistir por algunas situaciones de ese mal manejo que se está haciendo de la política y que luego pasa factura, ¿no? El pensar que la voz única de un gobierno es la que va a someter a un pueblo, no es así. Aquí se está actuando mal, y lo peor es que se está actuando a nombre de la democracia. Entonces, esas cosas son las que se deben discutir en el ámbito donde tiene que hacérselo, que es la Asamblea Plurinacional, que son las asambleas departamentales, los consejos, ¿no? La gente, las plataformas, o sea, todo el mundo que esté involucrado tiene el derecho a expresarse como piense que está viendo el país.
pero expresarse en contra de lo que dice el gobierno y que a uno lo acusen de sedición, eso ya me parece una exageración, porque así como se ha venido comportando, ayer por ejemplo detuvieron a unos chicos en el Alto, ¿por qué? Porque estaban convocando a que se haga un acto en beneficio de los compañeros caídos en Secata. O sea, no lo entiendo. Pero en fin, ahí están las formas en que se está moviendo. Nosotros hacia adelante seguimos marchando, nunca nos hemos preocupado de lo que digan de nosotros. Estamos en nuestros empleados, les reitero, hay otros empleados, tendremos ya, esperemos en una semana o un par de semanas más, nuestros candidatos definidos a la presidencia, a la vicepresidencia. ¿Quién decide los candidatos? Finalmente, ¿Evo Morales? ¿Cómo se va a realizar esto, don Gustavo? No, nosotros lo que vamos a hacer es, en estas consultas de nuestros empleados que tenemos, que estamos teniendo en las zonas, etcétera, siempre estamos en actividad política. Ahí es donde van surgiendo propuestas, por ejemplo, incluso binomios, ¿no? Algunos proponen que sea Andrónico, por ejemplo, con Lucho Arce, otros proponen que sea Lucho Arce con Andrónico en esa dupla de vez, otros proponen que sea David Choquehuanca con Arce. Bueno, hay una serie de combinolas que se están haciendo, y a partir de eso vamos a ir filtrando. Entonces, si tenemos ya 2 o 3 binomios o 4 o 5 candidatos, como dice el compañero Evo, a la final la dirección nacional y las direcciones en un ampliado sobre todo eso que ha sido extraído, se decidirá por qué es lo que mejor que le conviene al movimiento al socialismo, y obviamente con miras a una obtención de una victoria, ¿no? Tenemos que ver nosotros en este proceso, por ejemplo, y en lo que ha ocurrido a partir de la elección de octubre, cuál es el sujeto histórico que tiene que comandar esta segunda fase, si se quiere, de la revolución democrática y cultural. Estamos en ese papel, mientras los señores se están ocupando es un gobierno transitorio, ¿cierto?, que va a acabar en 4 o 5 meses, no sé cuándo convocarán elecciones, pero en este gobierno transitorio ellos se están ocupando de llenar la administración pública como si se iban a quedar 10 años. Están cambiando viceministros, presidente de YPFB, o sea, no saben lo que están haciendo. Están rompiendo relaciones que no deberían hacerlo, porque un gobierno transitorio no toca ni relaciones internacionales ni economía, porque solamente tiene que administrar lo que está ahí hasta que llegue un nuevo gobierno. Ese gobierno pues tendrá que hacer auditorías, etcétera. Estuve viendo ahí en los noticieros que están queriendo hacer auditorías a todo. Una auditoría va a durar 1 año, 2 años, no sé. Ellos están de pasada, ¿quién será el nuevo gobierno? O sea, están perdiendo el tiempo. Deberían dedicarse a implementar de una vez la elección, acelerar los procesos lo más rápido posible y para de contar. Si no hacen eso, estamos entrando en lo que ellos tratan de desvirtuar todo el tiempo. Nosotros decimos que esto es una dictadura, que esto fue un golpe de Estado, y ellos lo que hacen es confirmarlo, porque al que dice que esto es una dictadura, entonces le inician proceso por sedición. Al que dice que es golpe de Estado, también. Entonces, ¿en dónde quedamos? Los que desvirtúan su mismo proceso, que quieren hacerlo parecer de democrático, son ellos mismos con sus actitudes, ¿no? Justamente ahí va la consulta, ¿no? Estuvimos hace una semana, pues, prácticamente en este primer mes de que asumía el mando ya la presidenta Yanine Áñez. ¿Cómo calificaría este mes que ha estado realizando ella esta labor precisamente? Y ligado a esto, ¿cómo asume usted esta novedad de que Murillo ha retomado prácticamente el contacto con USAID? Estoy hablando del ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Dice que hay interés de apoyar a Bolivia. ¿Es precisamente esto a lo cual usted hacía referencia, que se están distrayendo en otros temas que no les competen? Exactamente. Mira, se quiere retomar, lo dijo el señor Arturo Murillo, un saludo para él, es mi amigo. Retomamos las acciones con USAID. Se comete hasta actos que podrían
ser catalogados de otra forma. No le voy a poner ahorita el tema penal encima, pero imagínense, convocar al Mossad. El Mossad es el servicio de inteligencia israelí, el más criminal del mundo, y pueden preguntarlo al mundo entero sobre lo que hacen en Palestina y demás. Convocarlos para que venga el Chapare, ¿se imagina? O sea, nos estamos perdiendo en otras cosas, se está perdiendo el gobierno cuando hay una elección y son un gobierno transitorio. O sea, ¿cómo es posible que de entrada se haya roto, más allá de sus afinidades, sus razones deben tener, de romper, por ejemplo, relaciones o expulsar a los venezolanos del país cuando están de paso? ¿Y qué pasa? El próximo gobierno llega y decide retomar estas relaciones, que nos vamos a tener que disculpar como Estado por las cosas que se están haciendo. O sea, no, o sea, ahí ese es el error que les digo. Por eso ellos piensan que haciendo estas actitudes están confirmando que su gobierno es democrático. Lo que están haciendo es dándonos la razón a nosotros de que no lo es tanto como lo están pregonando. Están en una serie de cosas, un sinfín de, por ejemplo, ¿por qué se tendría que dar un decreto de compra directa de armamento para el ejército? Yo estoy de acuerdo en que el ejército hay que armarlo, pero para defensa del Estado. Pero ¿por qué se tiene que dar en un gobierno transitorio? ¿Se están preparando para qué? ¿Ah? O sea, ese tipo de cosas te hace ver, la vuelta a la DEA que nos informaron, ¿no? Ese tipo de cosas te hace ver que no están funcionando bien. Sale un presidente de YPFB que está apenas 9 días y dice que aquí hay una quiebra total, que YPFB es una quiebra total, sin ni siquiera haber revisado los números. Y eso cualquiera de nuestros compañeros diputados y demás se lo puede refutar con datos estadísticos. O sea, cambio. O sea, está hablando tonteras, cambio. Sale el otro señor y dice, vamos a venderlo a las empresas del Estado, vamos a capitalizarlas, o a la final vamos a cerrarlas. Ese es el otro punto. Mi amigo el negrito Iván Arias, un gran amigo que está de ministro, también sale, y a los días que está puesto ahí, cuando en toda la época republicana se construyeron 1,000 y tantos kilómetros de carretera y nosotros hemos construido 5,800 kilómetros de carretera, nos viene a decir que todas hay sobreprecio y todas están mal hechas. ¿Cómo hizo? Ni con lectura veloz, con ese programa que venden en todo lado, que usted puede leer, creo, 3,000 páginas en minuto y no sé qué cosas, ni con eso podría haber leído los informes o haber revisado. No le hubiese alcanzado el tiempo para dar una vuelta por todas las carreteras construidas y que vienen en vagoneta y ver si tenían baches o no tenían baches. Pero nos salen a decir que no sirve. Empiezan a entregarlo BOA a la empresa Amazonas. Esa es una privatización indirecta, es una entrega indirecta porque no puedes entregarle pues a la competencia, ¿sí? Como si no tuvieran gente que puede manejar, y se sigue manejando este tipo de cosas contra las que supuestamente han renegado, han marchado y han hecho el escándalo, ¿sí? El presidente de YPFB, el presidente del área impositiva de la empresa del señor Camacho, el cual le debe impuestos internos 40 millones y que está con sentencia, no nos estamos inventando, esa fue ya una sentencia. Entonces, ¿cómo nos están queriendo mostrar? Yo creo que nosotros sabemos que estamos en la acera del frente. Yo quisiera ponerme algún momento, o ellos se pongan, en la acera de los señores vecinos, plataformas, etcétera, que marcharon con otro tipo de esperanza y que hoy ven que les han tomado el pelo, que los utilizaron y que simplemente se hicieron del poder para hacer esto que están haciendo. Una de las últimas consultas, asambleísta, quiero preguntarle cuál es su percepción, su descargo, si usted quiere, luego de ese audio que se hubiera filtrado, ¿no es cierto?, hace un par de semanas, donde supuestamente se le escucha llamar perros a los policías y usurpador a la presidenta Yanine Áñez. ¿Qué nos puede decir? Sí, mire, si usted escucha bien el audio, si lo tienen, usted verá que yo hago referencia a lo que habían dicho.
Yo no les digo a los señores policías que son unos perros. Esa fue una muy mala interpretación de un periódico que tiene obviamente sus intereses políticos, ¿no? Un tiempito antes hicieron igual una interpretación antojadiza a partir del periódico digital eldiario.net. Pero bueno, yo no les dije en ningún momento. Si usted pregunta a los policías, desde coroneles, etcétera, he sido viceministro de gobierno y he sido el que más respeto siempre le ha tenido a la policía. Yo ahí hago un audio en el que le digo a ciertos compañeros, como reflexión se los digo, es una locura que ustedes se opongan a bloquear el proyecto de ley que presentó que un diputado de UD, no estoy muy seguro, donde pedía la jubilación del 100%, que se yo, para los policías. Porque uno de nuestra bancada había mandado un tema interno donde hacía esto. Le digo, sé lo que están haciendo. O sea, sé que ustedes dicen que a estos señores, etcétera, etcétera, no hay que darles nada. No, hay que darles. ¿Sí? ¿Por qué nos vamos a tirar el lío y librarle a la usurpadora? Lo dije. Porque para mi persona, y no me pueden prohibir el hecho de que yo piense diferente, para mí yo creo que sí es una usurpadora, porque no le correspondía. A veces mi percepción, he visto otras percepciones del señor Lucho Vázquez, por ejemplo, de algún otro constitucionalista, que incluso escribieron algunos artículos donde dicen que esto sí es constitucional, pero esa es también su percepción de ellos, ¿sí? Entonces, nosotros hemos estado en el gobierno, y los 14 años nos han tratado de narcoestado, narcoterroristas, el tirano, el dictador, cuando Evo ganó con 64% las elecciones, y para ellos éramos dictador, y no hemos perseguido a nadie por esta situación, ¿sí? Nosotros a los que nos acusan que hemos vulnerado, dice, la libertad de prensa y la libre expresión, nosotros no hemos cerrado una radio, ni siquiera hemos sacado del éter televisivo a CNN, ahí están todos los canales, pero ellos, como le digo, que se dicen los democráticos, no cierran las radios comunitarias de los indígenas, de las redes radios comunitarias, lo cerraron, bloquearon de todo, de Entel, Tigo, etcétera, bloquearon Telesur, bloquearon Russia Today. O sea, ¿quién en realidad está actuando en forma autoritaria? ¿Nosotros o ellos? Entonces, si es una percepción, yo no creo que no hice ningún, ¿qué le diría? Una ofensa personal. Le debo mucho respeto a la señora Áñez, uno por el hecho de ser mujer, otro porque está en un campo muy difícil, que es el campo político para las mujeres, y además que mientras nos hemos conocido de saludo por ahí, por el Congreso, con mucho respeto. Tienen que entender que lo que uno opina en política no es a la persona como tal, no es a la mujer, no es a la persona, no es a la señora Yanine Áñez, es al cargo, es a la presidencia, es al político o a la política. Eso no es personal. Si eso se entiende, podrán ver que uno es tan amigo del resto. Yo soy tan amigo, más allá de todas nuestras diferencias, los debates que hemos tenido, etcétera, a veces con tono alzado, con el actual ministro Murillo, con el señor Yelko Núñez, con don Óscar Ortiz, que mientras todos se asombraban, nosotros nos dábamos un abrazo en Plaza Murillo. Bueno, no sé si ahora quiere abrazarme, yo sí lo abrazaba a él. Pero bueno, esas son las cosas. Entonces nadie atiende en contra a la persona, sino al político. Nosotros le quedamos plenamente agradecidos por este contacto, por responder estas interrogantes, no de nosotros, sino también del país. Será un placer conversar con usted más adelante, asambleísta. Un abrazo. Muchísimas gracias por el contacto. Un saludo a todos. Muy buenos días.